dispones a llenarte de la energía de Dios. Y la energía de Dios no es fanatismo, es fuerza para tu propósito. De manera que cuando sales de aquí, sales con una hoguera, con fuego divino. Tienes que acostumbrarte a salir con fuego divino de este lugar, inspirado para compartir el fuego de Dios. Quiero hablarles de un tema que fui movido por el Espíritu a ponerle más carnita. El miércoles hablé sobre este tema. No sé, el frío a muchos intimidó y estuvieron pocos. Pero yo tengo un tema que en lo particular me agradó mucho exponerlo. Y creo que la iglesia debe saber la diferencia entre motivación e inspiración. No es lo mismo motivación. Si pueden poner un poquito más de volumen para no gastarme voz. Hay una gran diferencia entre motivación e inspiración. La motivación es una influencia de un espíritu humano a otro espíritu humano, es decir, de una persona a otra persona. Pero la inspiración es una influencia divina que da al hombre fuerza y energía para hacer y hacer. En sí, para mí la inspiración es una conexión divina necesaria. Es más que la motivación que va de hombre a hombre, de mujer a mujer. La inspiración es de Dios al espíritu humano o a seres humanos como usted y como yo. Considero que la necesidad de la inspiración es muy grande, es muy vasta. Vivimos en una sociedad que necesita esperanza, que necesita cambio, necesita deseo y superación, necesita espíritu emprendedor. En mi concepto tenemos una sociedad eclipsada con un peso del pasado que nos postra, con un miedo al futuro, con incertidumbre del presente, y que tenemos factores encima como el miedo y la desesperanza que nos hacen insensibles y sin propósito. Estas dos palabras maravillosas, insensible y sin propósito, son la desgracia de nuestras sociedades en el mundo. Cuando no tenemos propósito, no tenemos sensibilidad. Y cuando no tenemos sensibilidad, no tenemos propósito. ¿Por qué? Por los impactos sociales en que hemos vivido. Han aniquilado valores y principios. La justicia social, la injusticia social, la corrupción, la violencia en todos los roles sociales, la pobreza, son impactos que han destrozado la esperanza. Vivimos en una sociedad que se mueve, pero sin espíritu, sin energía para ser lo que quieren ser y lo que sueñan ser. Y eso lo estamos heredando a nuestras generaciones
Y eso no agrada a Dios. La inspiración de la que yo les voy a hablar no es la inspiración teológica o bíblica o de revelación que capacitó a los escritores divinos con un soplo del Espíritu Santo, o sea, de adentro hacia afuera. Esa revelación no. Esa revelación terminó con Apocalipsis. No más habrá esa gran revelación llamada Theopnotus. Yo hablo de la inspiración como influencia divina que enciende una chispa en la mente y en la conciencia y que provoca una reacción positiva que da aliento, que da esperanza, que da energía, que da libertad para volver a empezar. Yo hablo de eso para mi iglesia y para los que me escuchan y me ven. A Dios le interesa tu libertad. Pero le interesa que vuelvas a tu propósito. Hoy quiero, a través de dos ejemplos bíblicos, el primero en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 31 y 32. Y el segundo en el libro de Primera de Reyes, 19 del 1 al 8. Iniciamos con el primero. Lucas 24, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 31 y versículo 32. Realmente el Evangelio lo escribió Lucas, pero lo dictó Pedro, el apóstol. Tanto el Evangelio de Lucas como los Hechos de los Apóstoles son dictados del apóstol San Pedro, y fungió como amanuense el doctor Lucas. Así que para mí uno de los documentos de mucho valor son los escritos del doctor Lucas. Muy bien, aquí hay un anecdotario, hay diálogos de dos hombres que vivieron con Jesús, que Jesús era la chispa de su vida, era la vida que emanaba en ellos energía, pero ha muerto. Ellos lo vieron morir en la cruz y lo vieron sepultar. Y cada uno emprende su viaje de regreso. Se eclipsó el propósito, se anuló la visión, se acabó la energía de cambiar el mundo. Porque Jesús había muerto. Lo que no sabían es que Jesús estaba vivo. La muerte no lo pudo detener y él tomó el control, las llaves en su mano, el control de la vida y de la muerte, dice Apocalipsis. Y cuando ellos iban a su aldea tristes, Jesús se aparece con un cuerpo celestial, incorruptible, no glorificado aún, pero incorruptible, celestial. Y iban tan aturdidos. Qué tremendo, hermanos y amigos, estar bajo los impactos del miedo, la tristeza y la desesperanza. Digan conmigo: tristeza, miedo y desesperanza. Es una trilogía diabólica que está de moda y que está usando Satanás
para despersonalizarnos y destruirnos, para perder nuestra identidad y nuestro propósito. Y aunque habían andado con Jesús, cayeron en esta dimensión. No reconocieron al Maestro. Y habían andado 3 años y medio, con sus cabezas hacia abajo y sus mentes volátiles. No reconocieron su voz, no reconocieron su aroma, no reconocieron su presencia. Jesús esperó, pero no entendieron. Entonces Jesús empezó a hablar palabra. Argumento número 2, empezó a explicarles la palabra tal como lo hacía cuando era su maestro. Y entonces vino una chispa a su mente, y de su mente a su conciencia. Reaccionaron y dijeron: este es el maestro. Y cuando entraron en conciencia, el maestro se había ido. Yo creí que aquí iban a aplaudir. Están muy asustados. Estamos hablando contra el miedo. Pueden darle con libertad un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y miren el comentario del versículo 31 y el versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Jesús no motiva, eso lo hacen los hombres. Jesús inspira. Él hace que su espíritu te dé vida y haga del espíritu humano el reflejo de su espíritu divino. Ellos dicen: no ardía. Sintieron una chispa de energía en su intelecto. Eso es lo que hace Jesús y su palabra. Empiezan a encender una hoguera en nuestra conciencia. Nos dan ánimo, fortaleza, una nueva visión en la vida. Abren puertas cerradas y nos dan un nuevo mapa en nuestra mente. Ese Jesús, cuando usted viene aquí, usted viene más que a motivarse. Usted viene por una chispa divina que te dé la fortaleza para ser diferente, para abrir puertas cerradas, para liberarte del temor, la tristeza y la desesperanza. No hay algo más triste que la desesperanza. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a llenarte de la energía de Dios. Y la energía de Dios no es fanatismo, es fuerza para tu propósito. De manera que cuando sales de aquí, sales con una hoguera, con fuego divino. Tienes que acostumbrarte a salir con fuego divino de este lugar, inspirado para compartir el fuego de Dios. Ahora veamos esta segunda exposición. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 8. Aquí le puse un subtítulo y dice así: en el abismo de la depresión.
Vamos a hablar, yo creo ustedes saben la historia. Vamos a hablar de un gran profeta. El profeta de fuego. Digan conmigo, el profeta. ¿Saben por qué le decían así? Porque era un profeta muy iracundo. Era un profeta rápido para airarse. Cierta ocasión lo andaban buscando para que hiciera un milagro. El rey decía: busquen a Elías porque no llueve y él es el único que puede hacer llover. Y entonces iban los capitanes de 50 y lo miraban sentado y le decían: Elías, profeta de Dios. Y él no lo tomaba tan serio, lo tomaba como una burla. Ah, sí, decía: ah, sí, ¿creen que soy profeta de Dios? Que caiga fuego sobre ustedes. Y los achicharraba a todos. Y dijo el rey: pues vayan más tranquilos, no le griten. Llega un segundo grupo y: profeta de Dios, por favor, que hable el rey. Y él dijo: ah, sí, ¿ustedes creen que soy profeta de Dios? Sí, muy bien, que les caiga fuego del cielo. Y los consumía. Amén. ¿Quieren que su pastor sea profeta de fuego? Amén, dice una hermana nada más. Amén. Bueno, él era rápido para la ira. Él no entendía razones. Él decía algo y Dios actuaba. Y Santiago el apóstol, el hermano de Jesús, dice que todos podemos tener esa unción, porque Elías era lleno de pasiones y una pasión de él era la ira. Le gustaba estar enojado, le gustaba enojarse. Y si con todo eso Dios se manifestaba en él. Y nosotros somos igual a él. Eso dice el apóstol. Bien, tenemos un profeta iracundo, diríamos en México, de pocas pulgas, y que tenía una unción poderosa. Una unción para bajar fuego del cielo. Yo creo era su especialidad, del fuego. Y en este gran milagro que trae fuego del cielo, todos estaban convencidos de que Dios era Dios y que él era profeta de Dios. Nada más una mujer con espíritu diabólico no estaba de acuerdo y le dijo: así te hagan y te añadan mis dioses, si para mañana no estás como estos profetas míos que me los degollaste. Muchas cosas podemos hacer para Dios bien si no hay presión. Pero cuando hay presión, ya no nos salen tan bien. Muchos han dejado el evangelio cuando sienten presión. Presión de su cónyuge, presión en el trabajo, la presión de la familia. ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto trabajar para la iglesia? ¿Por qué? Son buenos cristianos sin presión, pero cuando tienen presión ya no lo son. Se deshacen, se despersonalizan. La presión es un factor importante y decisivo para tu conducta cristiana. Es una prueba maravillosa para todos los que realmente tienen el propósito de seguir a Jesús.
No es fácil seguir a Jesús bajo presión. Aquí tenemos un hombre de Dios con unción que cae bajo la presión de equipo, bajo la presión de grupo. La otra verdad es que la unción no te sirve para ayudarte en la depresión. Aquí vemos un hombre con unción en depresión. Cuando la presión te paniquea, te bloquea, te paraliza, y dices, ¿cómo las cosas buenas nadie las entiende cuando las hago? Tal vez eso dijo el profeta. ¿Por qué alguien no puede entender que esto es bueno? Que la nación se vuelva a Dios, porque hay alguien en contra de algo bueno. Siempre en la vida vas a encontrar gente en contra de lo bueno, de las cosas justas y sensatas. No las van a entender. Esa va a ser una presión en tu vida. Muy bien, aquí tenemos un profeta de unción que cae en depresión. El paso número 1, después de la presión, sigue la depresión. Ahora lo vemos deprimido. El versículo 4 y el versículo 8 del primer libro de Reyes 19 nos dice que se va hacia abajo. El propósito se le olvidó. Ahorita vamos a ver al final. Se le olvidó el propósito de ese evento que continuaba. Y se va hacia abajo la rodada. Uno de los síntomas de la depresión es dormir. Y la Biblia dice que se quedó dormido, sin energía, sin fortaleza, sin capacidad interior que sustentara sus fuerzas. Muchos están allí, tal vez en una depresión espiritual, si no es que en una depresión psicológica, y viven en ámbitos de improductividad. Viven en el valle de los incapaces. Cuando yo digo el concepto incapaz, es cuando alguien tiene capacidades, pero no las observa en él. Siempre depende de los demás y no puede auxiliarse a sí mismo. El valle de los incapaces, el mundo está lleno de incapaces. Ellos creen que no tienen la capacidad. Entonces no son productivos. Solo son observadores en la vida. No se involucran, no son protagonistas. Y a Dios no le agrada eso. ¿Saben ustedes que el cementerio está lleno de incapaces? Que tuvieron las capacidades para cambiar el mundo, su familia, su matrimonio, su estancia en la tierra, su patrimonio, y no lo hicieron. Se llevaron a la tumba todas sus capacidades. Dios envía un ángel para animarlo. El ángel lo que hace es motivarlo. El ángel sabe que le gusta comer. Dios sabe muchas cosas de nosotros, hasta cuál es tu vicio de comida.
Y el vicio de comida, si ustedes leen la biografía del profeta, era una torta de harina debajo de las brasas. Donde quiera que llegaba, pedía eso. El ángel sabía eso. Así que le cocina eso. El ángel vino a motivarlo y solo logra que camine un poquito, no en la dirección correcta, sino todo lo contrario. Sigue huyendo. Uno de los problemas cuando uno huye de Dios, fíjense lo que estoy diciendo, cuando huyes de Dios, cuando huyes de tu propósito, es la ideación. La ideación ahora se llama al escapismo, al deseo de suicidio. Ahora se le conoce como ideación, porque realmente empieza como una idea. Si yo preguntara cuántos aquí han tenido alguna vez la ideación, muchos levantarían la mano. En la Biblia hay gente como David, el gran rey, que pensó en el capítulo 18 de los Salmos escapar de la vida. Y era precisamente cuando tenía la presión y entró en depresión cuando su hijo Absalón, al que más amaba, lo perseguía para matarlo y quitarle su reino. Esa es una presión tremenda. Que a quien ames es precisamente quien quiere hacerte daño. Es inconcebible, pero es real. Él pensó y dijo: ¿quién me diera alas como de paloma? Me iría yo y descansaría. Él pensó en el suicidio. La unción no te ayuda. Alguien puede levantar muertos y entrar en depresión y pensar en suicidarse, porque eso no te ayuda. A ti te ayuda la chispa de vida de Dios que viene en el Espíritu Santo y se llama inspiración. Inspirados en la vida. Hoy hay tantos creyentes sin inspiración. Llegan arrastrando los pies. Creen que lo único bello es cantar o conversar. Y no entienden que hay algo mucho más grande, que Jesús dijo: hay alguien mayor que el templo aquí. Y él dijo: ese soy yo. La presencia de Dios. Aleluya. Fuerte para el Señor. Es la presencia de Dios. Algo mayor, algo inspirador, algo que cambia el sitio y te hace sentir, aunque estés en un lugar rústico, te hace sentir en la antesala del cielo. Es de la presencia. En la presencia de Dios está la chispa de la inspiración. Hay una ciencia que se llama resiliencia. Allí precisamente, en estas conferencias, se va a hablar parte de la resiliencia. ¿Qué hacer con el fracaso? Para muchos el fracaso es la terminación de todo. Para otros es la oportunidad del plan B. La Biblia habla sobre eso. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. San Pablo él es testimonio.
Moisés, tanto San Pablo como Moisés, el gran legislador, fueron asesinos. Y Dios les dio la segunda oportunidad para convertirse en heraldos de Dios. Pero eso es inspiración. Eso no es motivación. Hoy en muchas congregaciones se da más motivación que inspiración. Y el deseo de Dios es que la iglesia tenga día a día inspiración de parte de Dios. Muy bien. Dios quería enseñarle al profeta cómo tomar los fracasos en la vida y convertirlos en motivos excelentes para Dios. Hoy Dios quiere liberarte, hacerte libre de temores, desesperanza y tristeza. Dios quiere abrir los cielos para derramar su gloria en tu vida. Si tú crees esta palabra, hoy mismo tu vida va a ser inspirada. Muchos no han entendido todavía que Dios es un Dios personal y que ha puesto en ti, no sé si lo entiendes o no lo has tomado tan en serio, pero Dios ha puesto visión y misión divina en tu vida. Cuando Dios toma a alguien en sus manos, sea mujer o hombre, Dios siempre le asigna un lugar y Dios siempre te va a buscar en ese lugar. Y cuando no te encuentra allí, siempre preguntará: ¿dónde estás tú? Eso lo hizo con Adán. Cuando el profeta se escondió en una cueva, nuestro profeta Elías se esconde en una cueva. Dios lo acorrala y viene un fuerte viento y él tiene la idea, como muchos de nosotros: Dios ahora me persigue para castigarme. La idea del castigo está tan fuerte en nuestras mentes que no permitimos a Dios que se muestre en su verdadera naturaleza de amor. Y él dijo: aquí está Dios. Dice que las rocas se partían, los árboles salían volando, y se encontró que Dios no estaba allí. Después viene un fuego poderoso que consumía toda la flora, y dijo: aquí viene y me va a aniquilar. Y Dios no estaba en el fuego. Pero después empieza a oír un chiflido, un silbo suavecito. Y él dijo: será Dios. Salió a la puerta de la cueva y Dios estaba frente a él. Amén. ¿No ha pensado alguna vez que Dios no se ha manifestado a tu vida porque tú ya tienes tan cuadrada la idea de que Dios siempre te va a castigar? Que Dios con tu vida siempre tienes algo pendiente con Él. Que Dios no puede mostrarse a tu vida más que por castigo. Y cuando Dios estuvo frente a él, él tuvo que decir: bueno, estoy aquí porque soy el único justo y bueno.
toda mi nación se hincó y besó a Baal, menos yo. Y Dios le dijo, no, hay 7,000 personas que no besaron a Baal ni se hincaron. A veces nosotros tenemos una espiritualidad muy superlativa de nosotros. Creemos que somos la única Coca-Cola friita en el desierto. Creemos que somos los únicos cristianos. ¿Cuántos creen que son cristianos? Ah, qué raro, hombre. Mira, hace rato pensé que sí y ahora resulta que no. Y Dios siempre nos avergonzará. Ay, porque soy el que más sufre en mi iglesia. Nadie me saluda, nadie me quiere. Todos tienen amigos menos yo. Dios bendice a todos menos a mí. Amén. De todos se acuerda Dios menos de mí. Levanten la mano los que han dicho eso. Ustedes lo han dicho. Y si no la levantan se les va a chicharrar como quiera. Qué tremenda es nuestra mentalidad cuando entramos en la única oportunidad que tenemos de decirle a Dios, Dios, ayúdame. Empezamos a quejarnos. Y a quejarnos de todo. Mientras Dios está esperando a alguien que tenga confianza en Él. ¿Saben qué le dijo Dios? Y esto es para mí asombroso. Dios no le dijo, ay, pobrecito, de aquí te vas al templo y ahí estás como un mes, no vas a salir, te va a cuidar el sacerdote. ¿Saben qué le dijo? Elías, mírame. De aquí, de esta cueva, te vas a Damasco. Terapia de trabajo. La inspiración más grande de tu vida va a ser la inspiración de trabajar para Dios. Hermana Tilleri, va a ser la inspiración de trabajar para Dios, Gris. De aquí te vas a Damasco. Y en Damasco va a estar Hazael. Él va a estar en la plaza. Tú llegas y lo unges como rey de Damasco. Te vas de allí a Israel y vas a buscar a Jehú. Lo unges por rey. Y luego te vas en el camino y vas a encontrar un muchacho rico que se llama Eliseo. Y lo vas a ungir como profeta porque él va a ser en vez de ti. Ándele, vámonos, sálgale. Y ni chiqueo, ni pobrecito, ni una palmadita, nada. Vámonos. Eso Dios te dice hoy. Y te dice, estás encuevado porque necesitas terapia de trabajo. Trabajar por Dios. Cuando trabajas por Dios no te acuerdas de ti mismo, ni de tus necesidades. Siempre piensas, hay alguien que necesita de Dios y yo tengo la respuesta. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí termina mi predicación. Si yo sigo predicando, eso ya no viene de Dios. Va a ser algo que quiera decir. Hasta aquí el Señor me autoriza. Pónganse en pie, por favor. Grande es tu misericordia. Gracias por traer a nuestra mente tu palabra explícita, objetiva y clara. Ahora ayúdanos a retenerla en nuestra mente y conciencia, en el nombre de Jesús. Amén. El amor de Dios, la gracia de nuestra Señora, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu
sean sobre todos nosotros. En el nombre de Jesucristo el Señor. Así sea. Amén. Dios les bendiga a todos. Salúdense, por favor.